gente querida, otra vez soy yo, Mar Candela, periodista para el desarrollo humano, comunicadora para las resistencias, saludándoles con mucha emoción porque seguimos hablando sobre el amor, sobre cómo hacer la paz desde el hogar, desde el cuidado. Hace unos días estuvimos con el tema de la maternidad, de no darle palmaditas a los hijos, ¿se acuerdan? Y hoy seguimos con la misma línea con una mujer excepcional, Sara. Oye, Sara, se me olvidó tu apellido. Moreno. Sara Moreno, una mujer impresionante, y quiero que sea ella la que les cuente quién es, porque ya metí las patas olvidando tu apellido y perdóname. Todo tranquilo. Cuéntanos quién eres tú. Yo soy una mujer cartagenera, una mujer de Cartagena, una madre, tengo 2 hijas, y soy una mujer preocupada por el bienestar de la gente, de la humanidad, del planeta, porque estemos bien, porque vivamos vidas satisfechas. Eso soy yo. Soy administradora de empresas, trabajé en finanzas al principio de mi carrera, y cuando quedé embarazada de mi primera hija por el trabajo de mi esposo, dejé mi trabajo para dedicarme a cuidar a mi hija, y después quedé embarazada de mi segunda hija, y entonces me seguí en la casa para cuidar a esa segunda hija, y sin querer, queriendo, me terminé dedicando a mis hijas. Entonces soy también una ama de casa que hace... Yo empecé a cuidar a mis hijas cuando eran unas bebecitas, y pues siguieron creciendo y siguieron necesitando que yo las cuidara, y lo seguí haciendo hasta hace. Yo tengo 2 hijas, una tiene 17 años y otra tiene 15 años, y lo hice cuidarlas de tiempo completo hasta hace 7 años que empecé a hacer otras cosas. Me voy acordando cada vez más de quién soy yo. Y entonces empecé a combinar ese trabajo al que me había dedicado en la casa de cuidar a mis hijas con la enseñanza. Y entonces también soy profesora y enseño español en un colegio, en varios colegios de primaria, de elemental. Vean lo profundamente político que es esto, y por eso estás aquí. Les he dicho siempre que desde mi lugar como feminista artesanal, como activista, las mujeres somos putamente libres, y eso es profundo. Alguien me decía que para ser putamente libres tenemos que dejar las cadenas. ¿Y qué si yo quiero aceptar una cadena? ¿O qué si yo quiero replantear la cadena? ¿O qué si yo decido cambiar la política de la cadena? El hogar en algunas ocasiones puede convertirse en un lastre para las mujeres, obviamente las que no queremos ser cuidadoras, las que no queremos ser mamás, y no tiene por qué ser una obligación, pero lo que tú haces es profundamente político. Sara Moreno sacó una carrera, fíjate que yo sí sé quién eres tú de lejos, pero lo sé. Sacó carrera, se casó 2 veces, y se fundamentó en la idea del cuidado y el hogar, y lo hizo desde su vida. En el feminismo decimos que lo personal es político. Entonces lo que tú estás haciendo es absolutamente político, en una sociedad que no quiere cuidar, en una sociedad que cree que las mujeres tienen que estar sometidas a 4 y 5 jornadas, y eso implica dejar los hijos, y creen que eso es obligación. Tú le dices a la sociedad: lo siento mucho, pero yo quiero ser mamá. Lo siento mucho, pero yo quiero cuidar. Y esto es lo que voy a hacer, y creo en el cuidado como política. Creo que fue lo que dijiste. ¿Estoy equivocada? Bueno, no fue tan así. Fue... ¿No? No, o sea, fue yo estudié administración de empresas. Yo pensaba que yo iba a ser gerente de alguna cosa, o presidenta de la República, o una cosa muy importante. O sea, yo me crié para hacer una carrera, pero las circunstancias de la vida, el trabajo... No te servía menos. ¿Ah? No te servía menos.
un cargo menor no te servía. ¿De gerenta o de presidenta? Sí, un cargo menor no te servía. Sí, pero es una manera de decir que para mí era muy importante la carrera y que yo pensaba tener una carrera exitosa, ¿no? Pero las circunstancias de la vida yo creo que me pusieron en una posición en la que, o una posición que influenció esa decisión que tomé de quedarme en la casa. Pero lo decidiste, nadie te obligó. No, nadie me obligó, nadie me obligó, pero en otras circunstancias, probablemente donde yo hubiera podido, donde hubiera tenido acceso a que alguien cuidara a mis hijas de una manera distinta, porque yo estaba por fuera del país, entonces yo quizás hubiera decidido hacer la carrera de presidenta que quería. Pero tú decidiste ser cuidadora. Yo decidí, pero no creo que lo hubiera hecho si hubiera estado en otras circunstancias. Ok, bueno, no era la idea que tenía de esta historia, entonces es develador. La concepción que yo tenía era una mujer empoderada con la maternidad, que había dicho que quería dedicarse a eso. Bueno, cuando en principio fue porque yo estaba en otro país, tenía una bebecita que necesitaba que alguien la cuidara y no sabía qué hacer con ella. No tenía una muchacha de confianza, no tenía mi mamá, no conocía los sitios que habían donde vivía, no me atrevía a dejar a mi hija ahí, entonces dije, no, pues tengo que renunciar. Pero a medida que la fui renunciar a mi trabajo para cuidarla, tenía 3 meses, porque donde yo vivía, esa era la licencia que yo tenía. Me parecía que era muy poco tiempo para dejarla durante todo el día, de 7 de la mañana a 7 de la noche con otra persona. O sea, no había una persona con quien yo quisiera dejarla. Entonces yo tomé la decisión en ese momento de cuidarla yo, pensando que esa situación iba a cambiar y que en algún momento iba a haber alguien o un lugar en el que yo pudiera dejar a mi hija. Pero a medida que pero entonces después quedé embarazada, nos fuimos a vivir a otro país, entonces ya tenía 2 niñas, y a medida que fue pasando el tiempo, sí llegó un momento, y de hecho en este momento entonces yo sí he decidido, ahora que ya mis niñas están más grandes, yo sí he decidido que no me interesa trabajar en una empresa cualquiera, ser presidenta o gerenta para trabajar todos los días, tener un horario de oficina. Ahora estoy intentando hacer algo distinto que me permita tener flexibilidad para seguir presente con mis hijas, y lo hubiera podido hacer de pronto antes, ¿no? Cuando las niñas ya tenían una edad que se podían quedar en el colegio una jornada más larga, etcétera, y ahí decidí que no me interesaba. Pero ¿por qué esa decisión? Porque, o sea, nos estás contando, esta es la narrativa. No tenía con quién cuidar a mis hijos, no confiaba quién cuidar a mis hijos, yo estaba sola y me vi obligada a decidir. Obligada por las circunstancias, me quedé de cuidadora. Luego pasa el tiempo y ahora sí decido ser cuidadora por voluntad. Obligada, porque yo hubiera podido decidir contratar a una persona que no conocía, como hacían muchas mujeres extranjeras, supongo, que hubiera podido decidir dejar a mi bebé de 3 meses, como lo hacía mucha gente, pero yo decidí que yo no quería hacer eso, que yo quería cuidar a mis hijas. Entonces no te obligaron las circunstancias, fue una decisión autónoma, pensada, reflexionada. O sea, lo que pasa es que yo no me hubiera dedicado a cuidar a mis hijas si no fuera porque, o sea, yo hubiera estado aquí en Colombia y yo hubiera contratado a una persona. Es lo que yo pienso que hubiera hecho para que la cuidara. A una persona que me recomendaba a alguien, que fue la que cuidó a alguien. Pero lo que sí quiero decir por la pregunta que tú me hiciste es que llegó un momento en el que yo me di cuenta, este trabajo que yo estoy haciendo es muy importante, no me disgustaba, es tremendamente difícil, o sea, tiene... yo muchísimo más difícil y muchísimo más cansado y muchas otras cosas que cuando yo trabajaba en la oficina donde trabajaba. O sea, eso era un paseo comparado con cuidar a mis hijas, pero me parecía que era muy importante y yo ahí tomé la decisión de lo sigo haciendo. Puede ser una buena cuidadora y ojalá tenga que escoger entre
entre el pan y el bus con un bebé. ¿Cómo va a hacer eso? ¿Cómo va a ser una excelente cuidadora? Bueno, lo que pasa es que como eso no ha sido algo importante, ¿no? El embarazo, el bebé, la licencia, que hay que cuidarlo, el tetero, el pañal, como eso no se habla, como eso es una cosa que es invisible, Que a nadie le importa. a nadie le importa, que lo hacen las mujeres pobres, que lo pagamos mal o que no lo pagamos, entonces no nos hemos organizado para eso, entonces uno ni siquiera, a mí me dicen, eso a ti no te gusta, pero a mí me dicen que es que yo decidí casarme. Yo no decidí casarme. O sea, a mí yo vi en las telenovelas que es que era que uno se casaba y que uno conseguía el amor de su vida y que no sé qué y no sé cuánto. Y yo pensaba eso, no tenía ni idea de lo que era el matrimonio, ni idea. ¿Por qué dices que a mí eso no me gusta? Porque tú dices que uno todo lo decide, que uno sí decide, que no sé qué, no sé cuánto, pero no. Yo fui a un curso prematrimonial y a mí el cura ya no me acuerdo de qué me habló, pero a mí nada de eso me sirvió cuando yo estuve casada, o por ejemplo el embarazo. No tenía ni idea de qué era eso. O sea, yo dije, ¿esto qué es? O por ejemplo la lactancia. O sea, de repente yo un día amanecí en la cama en una sopa de leche y a mí nunca me hablaron de eso en ninguna parte, ni en el colegio, pero a mí me enseñaron a sumar, a restar, a no sé qué más. Mi mamá me habló de todo, cuídate, niño, no sé qué, pero jamás me habló de eso. ¿Ves? Entonces, como somos una sociedad que no habla de ese tema, que eso es una cosa que no es importante, eso no, entonces no estamos preparados y por supuesto nos sorprende que nos casamos y nos embarazamos sin tener idea de lo que estamos haciendo, que nos deprimimos, que tenemos hijos cuando no tenemos vocación para tener hijos, etc. Te voy a tener que dar un contexto. Quienes han hecho seguimiento a mis activismos y a mis luchas saben que por lo menos 6 años tuve un colectivo que se llamaba ¿Quién dijo que para ser padre o madre no hay que estar preparado? Trabajé en la lactancia materna y los derechos paternales y di una batalla ideológica por el derecho a la maternidad saludable. Ese grupo lo tumbaron en Facebook, quién sabe qué dije. A mí hubo una época en mi vida que me tumbaban las páginas cada rato por bocona y esa fue una página que me la tumbaron y como estaba con esto del feminismo, o sea, el feminismo empezó a atravesarme, yo no quise volver a abrir las páginas, por ahí abrí un grupo pero no lo alimenté y las mujeres empezaron a buscarme, ya fue desde feminismo, ya sabían que yo estaba por ahí y esa página murió, pero te cuento que esa página nació desde mi necesidad de aprender a ser mamá, porque yo decidí ser mamá. Yo me tomé 2 años para ser mamá y a la mitad del embarazo quería abortar. Y no quería ser mamá y me sentía muy mal. Yo crecí convencida que no iba a ser mamá nunca. Por cosas de la vida cambié de parecer a los 26 años y mi esposo me dijo, no vamos a reproducirnos hasta que yo vea que de verdad estás seguro. Y yo honestamente le dije al man, yo estoy segura, yo quiero ser mamá. Mentira. Cuando me llegó la vomitadera, el mareo, cuando me llegó todo eso, yo quería sacarme literalmente el chino. Yo no quería nada. Yo odié la maternidad con todo mi corazón. Pero aún así, tenía un compromiso moral porque era una hija decidida, planeada. Y a mí, ojo, no me estoy metiendo con el cuerpo de nadie. A mí, en mi fuero interno, me parecía cruel que después de haber decidido parir y haberme tomado 2 años para decidir, ahora, porque no quiero vomitar, porque no me aguantan las hormonas, porque esto y aquello, voy a abortar. No fue un asunto moral, era que a mí me parecía insensato haber tomado la decisión de parir para luego abortar. Fue mi caso, no estoy juzgando a nadie, cualquiera podrá tomar otra decisión. Pero a lo que voy es que en ese mundo de imposibilidades, de adoctrinamiento por las novelas, por el papá, por la mamá, nosotras sí decidimos. Nos han hecho creer que no decidimos. Mi querida Sara, no nos la podemos quitar, porque nos ha costado mucho la conciencia femenina, el saber el poder que tenemos. Yo, Mar Candela, en 45 años, he tomado decisiones buenas y malas, pero he decidido. Yo he hecho siempre el cuento de la Virgen María, me vas a regañar. Imagínate que nos muestran a una virgen que va y le dice al ángel, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su voluntad.
Y entonces por ahí nos dicen que era una mujer entregada al Señor y que sabía lo que estaba haciendo. Perdóname, una niña entre 13, 14 años, una virgen, que nunca ha tenido relaciones. ¿Qué carajos iba a saber que era un embarazo y un parto? Viniera de Dios o del diablo, ¿qué iba a saber ella eso? Y a ella le pasó lo que te pasó a ti con las novelas y le pasa a la mayoría de mujeres. A mí no me gustaron las novelas, pero soy consciente que la mayoría nos pasó. Y la iglesia y todo. A María no le pusieron una televisión, a María le enseñaron que ella había nacido para hacerle caso a Dios. Que lo que Dios dijera, eso era. Y se le apareció un ángel, y pues ella ya estaba adoctrinada para hacer la voluntad de Dios. ¿Ella qué otra cosa iba a decir? Hágase en mí según tu voluntad. A eso la educaron. Entonces, la historia de la Virgen María se repite una y otra vez en diferentes formatos. A nosotros nos pasó con las novelas, nos pasó con la formación de casa, con el conservadurismo, con la burbujita de clase, pero a todas nos tocó repetir la historia de la Virgen María. Estar adoctrinadas por un sistema y tomar decisiones a partir de ahí. Pero decidimos. Y fíjate lo lindo que tú estás diciendo, sí, obligada por el sistema, por las diferencias. Yo hubiera hecho algo distinto si mi vida fuera distinta. No obligada, pero... coaccionada. No, digo que en una situación en la que eso era una alternativa, pero yo hubiera decidido distinto si hubiera estado en una situación diferente. Ok, pero es obligada por las circunstancias, o sea, la situación era la que era. Si hubiera sido distinto, haces distinto. Entonces las situaciones sí tienen que ver con nuestras decisiones. Entonces hay decisiones que son obligadas. ¿O no? Yo hubiera podido decidir otra cosa en ese momento, porque yo hubiera podido decidir dejar a mi niña en la guardería. Bueno, ¿y por qué no decidiste eso? Porque no era capaz, porque me parecía que era una bebecita que yo no podía soltar, por eso, porque no tenía que dejarla para ir a comprar el pan, ¿no? También tenía esa... Estabas obligada por las circunstancias. Si hubieras tenido una niñera, un papá, una abuela, hubieras tenido... No lo haces así. Si hubieras tenido a tu mamá ayudándote, una tía, una vecina, no lo haces así. Exacto. Pero si hubiera tenido otra manera de pensar con relación a ese bebé, lo hubiera dejado en una guardería. O sea, si yo hubiera sido, de alguna manera, no sé, si yo hubiera crecido en esa situación, si mis amigas o mis tías o gente mayor hubiera hecho eso, pues yo lo hubiera hecho. Sí, pero para mí eso era una cosa extraña. Mí, la persona, mis valores, mi manera, lo que yo consideraba que era el bienestar, lo que estaba bien, lo que estaba mal, me decía que yo no debía dejar a esa bebecita en manos de un desconocido. Eso nos pasa a todas no queremos dejar los hijos con un desconocido. No hay una sola mujer maternando que diga qué delicia dejarle a este niño a la guardería del Estado o a la niñera. No hay ninguna. Me parece tan importante que nos organicemos de una manera distinta para que no tengamos que hacer eso. Yo pude quedarme en mi casa porque yo tenía un marido que no dependía de mi sueldo para pagar el arriendo, para comprar el mercado, y para muchas otras cosas. Esa es una postura política, Sara. Y sí decidiste, con unas circunstancias complejas, coaccionada de pronto por tu historia, pero decidiste. Entonces, eso es importantísimo. Hoy en día ninguna puede decir no decidí. A mí me sorprende cuando las mujeres dicen es que yo no tuve opción. Mira, yo puedo ser, y lo digo abiertamente, la mujer es más, yo he sido una mujer empobrecida alguna vez y tenía opciones: pedir limosna, robar, trapear, vender arepas. Lo que pasa opciones. Lo que pasa es que si tú dices que solamente es una decisión tuya, entonces tú nunca vas a poder cambiar las alternativas, pero deberían haber más opciones. A ese punto quería llegar, mi querida Sara. Sí, decidimos, pero ¿en qué condiciones estamos decidiendo? Ese es el punto de esta discusión. Acá el punto no es si decidimos o no decidimos, eso ya se superó en los años 60. Ahí fue cuando empezamos a tener agenda y agencia para decidir. Ahora el meollo del asunto es en qué condiciones estamos decidiendo. Y tú tuviste que decidir en unas condiciones complejas, porque era tu amor por tu hija o tu desarrollo profesional.
Pero, y tú lo dices, las mujeres que están aquí, seguramente yo habiendo estado aquí en Colombia, también hubiera sido difícil dejar a mi bebé, y lo está viviendo mi cuñada en este momento de 4 meses. Claro. Pero tiene que salir a trabajar para poder pagar el arriendo. No va a dejar su carrera, la deja, mi mamá va a poder ir a mirar que el bebé está bien, que la persona que lo está cuidando bien, en fin, pero tampoco está tomando una decisión que es la ideal. No, está tomando una decisión por un sistema que se ha desapegado por completo de la política del cuidado. Ahí es donde tiene eso. No hay política del cuidado. Y ahí es donde esa discusión, ese debate entre mujeres es para entender por qué hablamos de política de cuidado. ¿Y qué es eso del cuidado? O sea, yo te hablo desde mi maternidad. Yo tomé la decisión de quedarme cuidando a mi hija los primeros 7 años de su vida. Y no hice nada más que cuidarla. ¿Por qué? Porque pude. Mi esposo se hizo cargo con un solo sueldo y sobrevivimos. A mí no me salió un salario mínimo. Yo iba a irme un salario mínimo para darle eso a la niñera, eso no tiene ningún sentido. Mejor me quedo yo en mi casa. Y es duro. Eso no tiene por qué seguir pasando. Las mujeres no tienen por qué salir a trabajar para pagar niñeras y quedarse, o sea, es un círculo vicioso. Yo fui valiente y aquí donde estoy no tengo pensión, no tengo cesantías, no tengo nada, porque se me paró la vida por completo y en ese tiempo no pude estudiar, no pude hacer nada. Entonces esto es una voz de protesta, las circunstancias en que decidimos. Si yo hubiera tenido otras alternativas, no me quedo 8 años de cuidadora, sin estudiar, sin producir, sin crecer, y seguramente ya sería otra persona. Entonces acá el cuestionamiento es, ¿qué vamos a hacer tú y yo y ustedes para empezar a transformar la realidad? A crear una política pública real, favorable para el cuidado. ¿Cuál es tu propuesta, Sara? Bueno, yo no tengo una propuesta de política pública. ¿Ah, no? No, o sea, que yo sepa y que diga la política pública consiste en esto y 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 en esto. Pero yo lo que sí tengo es el compromiso de invitar a la reflexión, de hablar sobre estos temas en distintos espacios, entre ellos con los políticos, con los economistas, con otras, o sea, en la sociedad, para empezar a pensar y a desarrollar esa política que tiene que haber para que las mujeres puedan cuidar a sus bebés. Bueno, en todas partes del mundo se está hablando de política del cuidado. En todas partes, bien, mal, regular, se está hablando. Canadá tiene una excelente política pública referente a lo que es Colombia y referente a lo que es Perú. Sí, tiene una licencia de 1 año. Pero eso es grandísimo a comparación a lo que tenemos acá en el sur. Habría que replantear cosas, habría que mejorar cosas, pero sí es importante, querida Sara, que no nos quedemos solamente dialogando, sino que empecemos a plantear. Y a mí me parece sumamente poderoso que una mujer que hace, es que tú te quedaste, tú asumiste, tú decidiste, se plantee una política pública para proponerla. Que tú tienes algo que se llama conocimiento en la piel, yo lo denomino conocimiento en la piel, que es ese conocimiento que viene de las vísceras, del alma, que no te lo dice ningún teórico, que no te lo dice nadie, tú lo estás viviendo, y por eso estás aquí hoy. Acá en este programa no se sienta gente que no tenga piel, o sea, eso no, yo no invito a nadie que no tenga algo más que palabras. Entonces piénsate qué vas a hacer. La vida te puso en un lugar de poder, la vida te está dando herramientas, ahora gestiona los procesos y las oportunidades para ese sueño, cuenta conmigo, si de algo te sirve. Pues claro, mira para esto que me está sirviendo ahora. Pero necesito que lo hagamos. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto han tenido que renunciar por cuidar? ¿Les parece justo? Decenas, cientos de mujeres alrededor del mundo, no solo en Colombia, jamás pueden darse la opción de pensarse el cuidado. Tienen que ver qué hacen con su muchachito,
y dejarlos por ahí para conseguir el pan. Entonces, si entiendo bien, tú tuviste el privilegio de elegir, coaccionada por unas circunstancias, en otras circunstancias hubiera hecho algo distinto. Pero acá estamos hablando de cómo la casualidad siempre se pone a servicio de la causalidad, o se podría poner a servicio de la causalidad. Fue casual que te hicieras mamá estando en un país lejano y sin tener gente de confianza para el cuidado. Sí. Y esa casualidad, después de tener carreras, de tener formación, de tener herramientas para hacer otras cosas, esa casualidad que te llevó a la orilla de trabajo o cuido, te lleva a develar una postura política frente a la vida, que es la postura del cuidado. Sí, me llevó a darme cuenta que no estábamos organizados como sociedad, porque efectivamente, como tú lo dices, ¿qué sucede? Hay mujeres que tienen un muchachito, por las razones que sean, y lo tienen y no se pueden quedar a cuidarlo porque necesitan ir a conseguir un salario que les permita comprarse el pan para ellas y para ese niño. Y muchas mujeres dejan a esos niños con las vecinas, no, para ir a cuidar a los niños de otras mujeres, como hubiera sido yo, si hubiera decidido ir a trabajar, si hubiera estado en una situación que no me hubiera presentado la alternativa de quedarme en la casa cuidando a mis hijas, porque no tenía una persona de confianza. Pero si hubiera tenido una persona de confianza, muy probablemente hubiera podido ser una mujer que tenía que haber dejado a sus hijos para cuidar a los niños. ¿Ves? Entonces, eso, pues yo ahí me di cuenta que teníamos que empezar a pensar cómo es que estamos haciendo las cosas. El derecho a decidir aplica para todo tipo de decisión, no solamente para los derechos sexuales y reproductivos, no solamente para el tema de qué trabajar, qué no trabajar, qué ponerme, qué no ponerme. Parir o no parir es una decisión, cuidar o no cuidar también es una decisión, pero lo que me parece profundamente político es la manera en que tú asumiste las circunstancias, lo volviste objeto de estudio. Sí. Lo volviste, o sea, el privilegio de haber estudiado, de haber hecho una carrera, de haber entendido el mundo desde el saber técnico, te permite ver tu familia de una manera distinta a como lo ve el 90% de la ciudadanía que no tiene educación completa, que no tiene herramientas económicas, que no tiene ni siquiera tejido social. La gente piensa que el tejido social solamente se trata de manifestaciones, de protestas políticas. No, el tejido social es el tejido familiar, las relaciones que yo tengo internas conmigo misma y con el entorno. No necesariamente tiene que ver con temas de respuesta disidente a unas políticas establecidas desde las manifestaciones. Eso que tú haces es una manifestación. Tú le estás diciendo al mundo, hey, hay que cuidar. Ahora la pregunta es, ¿cuidar cómo? ¿Cómo organizarnos? ¿Cómo organizarnos para que no suceda? Porque uno dice, bueno, la mujer pobre no tiene opción, pero la mujer que tiene cómo pagar está empleando una opción que no es justa, ideal, porque para ella, para que sus hijos puedan ser cuidados, hay unos niños que se tienen que quedar solos, ¿no? Sí, y probablemente, sí, entonces ahí hay un tema que es largo y tendido. No, pero largo y tendido, ¿cómo? Es decir, tú estás haciendo una apuesta política. Tengo clarísimo que es una apuesta política y es la política del cuidado. Ya sé lo que yo quiero que tú dices. Sí, esto definitivamente yo no lo... la manera como lo planteo, o sea, hay que tomar, por ejemplo, la que a mí se me ocurre, ¿no? Una de las cosas que yo planteo es la licencia de maternidad no puede ser de 3 meses. Ahora es de 4 meses y ahora también incluyeron al hombre y entonces pero todavía, o sea, hay que seguir trabajando para que la licencia de maternidad, por hablar de una sola cosa, porque hay muchas cosas que tendrían que hacerse, ¿no? Tendría que enseñarse en los colegios
y en la familia, que, 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 que cuidar a un bebé y que cuidar a un niño ocupa mucho tiempo y que entonces la madre que sale a trabajar cuando llega tiene que cocinar, pero también está el bebé, entonces que el hombre tiene que cocinar también y que los niños en la casa tienen que hacer una parte. Entonces los colegios deberían educarnos para eso, o sea, de una manera que sea muy claro, ¿no? Que cuando somos adultos vamos a tener esas tareas que son muy importantes, porque entonces, pues eso se tiene que legislar para eso, ¿no? Para modificar los currículos de los colegios, para modificar las licencias de maternidad, para modificar los horarios de trabajo. Pero hay que legislar, pero yo supongo que también hay que encontrar las fuentes, o sea, los recursos para pagar lo que haya que pagar, ¿no? Para pagar esa licencia de 9 meses. Y esa es la pregunta que se hacen los políticos y los empresarios, ¿de dónde saldrían esos recursos económicos? Exactamente, ¿de dónde saldrían esos recursos económicos? Entonces yo, por ejemplo, esta mañana, eso yo no tengo esa respuesta, pero precisamente... pero yo simplemente estoy diciendo, vamos a tener que hacerlo, llegamos a la luna. Si fuimos capaces de llegar a la luna, si hemos sido capaces de encontrar la cura de la vacuna del COVID, la encontramos en no sé cuánto tiempo fue, 5 meses, 6 meses, no recuerdo. O sea, vamos a ser capaces de organizarnos de tal manera que los niños estén bien cuidados. Pero entonces, y no solamente los niños, ¿no? O sea, todo aquel que requiera cuidado. Yo empecé entonces a darme cuenta no solamente de que no nos importaba cuidar a los niños, tampoco nos importaba el aseo, la gente que recoge la basura, eso lo pagamos mal o lo hace alguien a quien no le pagan, la mujer después del trabajo, o la empleada a la que no le pagamos bien. O sea, me empecé a dar cuenta que nuestra sociedad, esto es en el mundo entero, no valora todas estas tareas que tienen que ver con el sostenimiento de la vida humana. ¿Ves? Porque para uno poder estar vivo tiene que tener a alguien durante mucho tiempo de vida, y lo saben acá, hay un bebecito en este lugar, que hay que cuidar, hay que preparar alimentos, que hay que bañar, hay que cambiar el pañal, hay que sacar los pañales, porque si tú los pañales no los sacas, no se van a sacar solos, hay que lavar los platos, este vaso yo lo uso y no llega una hada madrina que lo recoge. Y todas esas tareas son fundamentales para la vida. Entonces yo me di cuenta que no estábamos organizados respondiendo a esa situación de la que yo me estaba dando cuenta, y es que esto es esencial. La sociedad en la que estamos nos acusa a las feministas de llegar a acabar con todo. Ahora te voy a decir una cosa que me contaron esta mañana muy interesante. Dale, pero voy a hacer un paréntesis. Ajá. Y venimos a acabar con todo y todo lo queremos incendiar. Y no queremos la familia y no queremos reproducirnos. Y somos culpables del apocalipsis. Y qué terrible va a ser el futuro, porque ya no van a haber bebés. Y ya no va a haber quien pague la pensión. Y esto es la hecatombe. Yo quiero decirles que el feminismo vino a replantear todo. Y que hay líneas del feminismo. Y que las causas de las mujeres son transversales a toda la realidad. Las feministas no estamos diciendo que la familia no es importante. Estamos diciendo que no estamos obligadas a hacer familia, y eso es distinto. ¿Qué quiere decir? Que tu política de vida es el cuidado, la reproducción, la familia, la sociedad desde ahí. Pero la política de otras es no reproducirse, no hacer capital y autocuidarse. Y eso es tan válido lo uno como lo otro. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para que las mujeres que dicen no hay que reproducirse, no hay que seguir haciendo capital para otros, no hay que dejar el desarrollo profesional, no hay que dejar la aspiración a la gerencia, no hay que dejar la aspiración a la presidencia, no hay que dejar la aspiración a nada por tener chinos, por cuidar, por servirle a otro? Con aquellas que dicen un momentico, yo sí creo que tenemos que cuidarlo. Tenemos que cuidar este mundo y es importante reproducirse porque se nos va a acabar la especie si no lo hacemos. Y es importante porque si no nos cuidamos unos a otros, el mundo se acaba. No sé, cualquier cosa.
¿Cómo hacemos para crear puentes entre esas dos narrativas? Tenemos que hacer que nuestra voz sea fuerte y sea grande y que seamos muchos diciendo lo mismo, ¿no? Sí, por lo menos creer en la política del cuidado. Yo pienso que la política del cuidado no es solamente la reproducción, pero al mismo tiempo pienso que la reproducción es fundamental, es decir, no que tú y yo nos reproduzcamos por obligación, pero que quienes se reproduzcan tengan las herramientas para hacer un proceso de reproducción sensato, ¿cierto? ¿Estamos Sí, de acuerdo? saludable, de acuerdo. Entonces, Hacemos como esto. estamos de acuerdo, vamos a seguirnos en redes sociales, mándenle preguntas a Sara, ella les contesta a sus redes y pensemos cómo vamos a retomar esto de las maternidades, las paternidades y las familias en torno del cuidado. ¿Te parece? Me parece, me encanta. Sí, definitivamente. ¿Algo más que agregar antes de irnos? No, eso último que tú dijiste, que ojalá podamos encontrarnos, si les parece que tiene sentido esto de que nos debemos organizar en torno al cuidado de nuestros niños. Esa es la parte de la que yo hablo porque fue la que me tocó. A lo mejor si me hubiera tocado en algún momento cuidar a mi padre enfermo o a un hijo con alguna discapacidad, me hubiera dado cuenta de eso, ¿no? Entonces yo hablo del cuidado de los bebés y de los niños porque es mi experiencia. Pero entonces decía que si les parece que tiene sentido, que es importante organizarnos en torno al cuidado, sigámonos, encontrémonos. Claro que sí, hoy en día hay decenas de lideresas en torno al cuidado. La semana pasada estuvimos con Fernanda, una lideresa que está con más de 400,000 seguidores en talleres de cuidado. Búscala, es ni una palmadita más. Y te voy a relacionar con ella porque pueden crear sinergias. Entonces sí es importante. La pregunta que tengo que hacer como feminista la haré siempre: ¿quién cuida al cuidador? ¿Quién cuida a la cuidadora? Entonces eso se resuelve organizándonos de esa forma. Sí, ¿quién cuida al cuidador? ¿Quién cuida a la cuidadora? Yo he sido muy mala cuidadora, pésima cuidadora. Y he tenido que replantearme el cuidado y siempre me cuestiono cómo hubiera sido mi vida siendo una madre sola. Yo seguramente hasta hubiera dado en adopción mi hija, me imagino. O sea, yo me pongo en una situación extrema de pobreza, maternidad solitaria, un bebé al que no le puedo dar, y yo creo que yo hubiera dado en adopción mi hija. Eso es algo que he hablado con ella, que ya va a ser una mujer adulta, ya le falta poco. Y nos reímos. Ella me dice: mamá, tú no serías capaz de darme en adopción. En una realidad extrema, yo creo que yo hubiera dado en adopción a mi hija. Entonces por eso es tan importante este tema del cuidado, porque juzgar es fácil. Juzgar es fácil. Yo no creo que yo hubiera podido ser una maternidad sin la red de apoyo que tuve para ese cuidado. Y entonces, ¿no crees que es mejor sanar los traumas para luego reproducirse? Y ella lo piensa. Tengo miedo de transmitir esos traumas. Entonces yo creo que para pensarnos el cuidado, sí o sí tenemos que tener una postura política frente a la psicoeducación. O sea, tiene que haber psicoeducación en la empresa, en el colegio, en la universidad, en la casa. O sea, la psicoeducación es la única manera de perder el miedo a la vida. O sea, es muy triste. Una cosa es que yo no me quiera reproducir porque me sale caro, porque quiero viajar, pero decir, no me reproduzco porque no quiero dañar a un bebé. Oye, ¿qué sociedad tenemos? Porque tengo miedo. O sea, una cosa es no parir porque quiero tiempo para mí y no quiero gastar plata en eso y no me gusta dar teta. Eso está bien, pero no quiero parir porque tengo miedo de transmitir lo malo que hay en mí. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, pues yo pienso que precisamente eso es de lo que estamos hablando acá, ¿no? De lograr organizarnos de una forma en la que todos estemos sanos y en la que no sucedan lo más sano Posible. posible. Sí.
Eso pienso. Gente querida, esto fue todo por hoy en estas reflexiones desordenadas. Chao, chao. Chao.